El siguiente audio que estás por escuchar narra una hermosa conversación del Maestro Jesús con un viajero del tiempo llamado Jason. Dicho encuentro se narra en la saga de libros Caballo de Troya de Juan José Benítez. Para poder penetrar en este hermoso mensaje te recomiendo tengas mente y corazón abiertos y al finalizar puedas reflexionar este hermoso mensaje del Maestro Jesús que no aparece en otros textos. Abre tu mente y corazón. Recuerdo que, durante el tiempo de estancia en mis viajes por aquellas tierras lejanas, el maestro nos enseñó el valor de la confianza. Todo estaba dispuesto para nuestro avance. El maestro siempre nos recordaba: confía. Hacer la voluntad del Padre es el principio y el final. Ese es el secreto de la vida. ¿confiar? ¡Qué difícil palabra! Cuando uno hace planes, el destino sale al encuentro. El destino tiene planes propios. ¿Cuándo aprenderé a no hacer planes más allá de mi propia sombra? Querido Malak, querido mensajero, no temas. Recordaba algunas de sus palabras. El maestro me decía Malak, una palabra en hebreo que significa mensajero. ¿Podré transmitir una misión tan semejante como la de dar a conocer este mensaje? Que Dios me dé las fuerzas. Es curioso, yo sí confiaba en el Padre, a mi manera, y esa confianza, no sé cómo explicarlo, se hacía visible en ocasiones como aquella, cuando todo, aparentemente, se presentaba perdido. Más que confianza, quizá debería hablar de seguridad. Una formidable y benéfica seguridad en el poder de los cielos. Qué nuevas sorpresas me reservaba el destino. Pude conversar con la persona más buscada, seguida y adorada de mi mundo. Es un regalo que la vida me dio, y no tengo el derecho de quedármelo para mí. El mundo tiene derecho de saber que el mensaje de aquel Galileo es tan drásticamente distinto a lo que nos contaron. Cuán cierto es que las mayores revelaciones ocurren cuando menos las imaginamos y en los lugares más insospechados. El juicio es tan peligroso como dormir de pie. Siguiendo con lo relatado y vivido por mi persona, aquel día el maestro prosiguió su marcha, y en un momento determinado del trayecto, tomó la palabra y se dirigió a mí, diciéndome unas palabras enigmáticas. Querido Malak, me dirijo al este del corazón, en búsqueda del amanecer. El mundo está oscuro, pero yo he venido a traer la luz que está sobre todos. Or Gadol, la gran luz. Si de alguna manera los cielos te descubren tu destino, eso significa que eres un fiel practicante del principio omega, es decir, hacer la voluntad del Padre en los cielos. Si es así, la revelación de tu destino solo será una consecuencia más de tu propia elevación espiritual. Dios nunca improvisa. Seguimos caminando. ¿Hacia dónde nos dirigíamos? ¿Qué lugar habría elegido el maestro para pasar la noche? ¿O no había sido seleccionado por él? Jesús se detuvo frente al agua, la contempló brevemente y luego siguió por el camino. Parecía observar algo con especial atención. El maestro caminó hacia la entrada de una cueva. Lo vi encorvarse y desaparecer en la oscuridad. Entendí, allí pasaríamos la noche. Al pasar la hora, el maestro se puso en pie, alzó sus brazos y realizó una pequeña oración. Al principio se mantuvo un tiempo en silencio y luego alzó la voz, con la intención de que yo escuchara y tomara nota. Lo que me llamó la atención es que, a diferencia de esas largas oraciones repetitivas que enseñaban en mi mundo, Jesús se dirigía a su Padre de manera natural, como si literalmente hablase con un papá cercano. Querido Abba, te damos gracias porque estás ahí, en lo grande y en lo pequeño, en el trigo del corazón humano todavía por germinar, en la dulzura de lo simple y en la paz interior, la hija menor de la verdad. Estás en lo grande y en lo pequeño. Tú y tu gente, aquellos seres que están al servicio del reino de los cielos, trabajan arduamente para llevar tu voluntad en cada rincón del universo, donde el secreto del corazón del amor es escuchar a tu espíritu y saber tu voluntad en cada día de nuestras vidas. Quiero que todas mis criaturas en mi universo te conozcan, te busquen y emprendan el viaje personal de estas realidades que yo os estoy revelando ahora. Quiero levantar los corazones cansados, despertar la esperanza para siempre, donde todos tus hijos puedan conocerte y volver a la luz, al encuentro eterno e infinito contigo. Que puedan abrir los ojos y vean el fuego blanco del amor que enciende el todo y la nada, y que nos proporciona la vida. Así funciona tu amor. Está ahí, pero nosotros, en nuestra condición de mortales, no lo podemos ver de momento.
pero sí experimentar y materializar en actos estas realidades divinas. He querido enseñar a mis criaturas buscarte en sus corazones. Ahí comienza el reino de los cielos que tanto les he hablado. Una luz más intensa y benéfica que cualquier luz que le pueda proporcionar este mundo ilusorio y pasajero. Como ya os digo, la tierra y los cielos pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que distingue a cada uno de mis hijos no es su inteligencia, sino tu espíritu. Ese es el verdadero secreto del progreso. Es un regalo, una gota de ti en nuestro interior. Tú no has olvidado lo que es tuyo, Padre. Nos has escrito a todos en la eternidad. Ahora, los que me pueden escuchar, quizá no puedan comprender todo lo que les he dado frente a sus ojos, pero no importa. Es suficiente con la confianza en ti. El miedo y el amor no son compatibles. Me gustaría encender una luz, me gustaría encender una ilusión que me asista. Me gustaría encender una ilusión, quizá la nieve entre los dedos. Me gustaría encender a Dios en mi corazón. Me gustaría cantar que soy ágil en tu llamada, Padre mío. Me gustaría decirte que el secreto del Eterno es la alegría. La vida en el nuevo reino no es un asunto de seriedad solamente, sino sobre todo de alegría. Padre, recíbeme. Me consagro a ti ahora y para siempre, Padre, recíbeme. Consagro mi voluntad a la tuya, aunque no comprenda. Padre, recíbeme. Sé que me habitas. Me arrodillo y proclamo tu belleza e inteligencia unificada. Llévame de la mano hacia el reino de la paz. Luego de terminar aquella interesante oración, abrió los ojos y me dijo: Jasón, ¿tienes miedo? ¿Miedo a fracasar? Miedo a saber. ¿Te asusta ser el depositario a una revelación? Me asusta no saber. Eso está mejor. La duda es el estado natural del ser humano, pero el espíritu no duda. La materia sí, y te diré más. La duda prolonga la vida. No hay nada más frágil que la seguridad en sí mismo. Cuando me escuches próximamente en los próximos días, mi lenguaje va a cambiar. Recuerda, pues, que tengo que hablarle a una gente que pertenece a un tiempo y solo entienden un lenguaje. Por lo tanto, en mis discursos y sermones que dé a mi gente, recuerda que lo que diré será una aproximación a la verdad. Sí, maestro, ya que nos explicaste que la verdad final y absoluta no está al alcance de ningún ser humano. Así es, Jasón. Si no se comprende esto, siempre van a estar en disputas tratando de interpretar mis palabras según los parámetros humanos, desconociendo así que Dios, sus parámetros, nada tienen que ver con los deseos egoístas del hombre. Si Dios te revelase todo, ¿qué quedaría para la eternidad? Por algo se les da la vida eterna. En esta corta vida humana nunca van a poder abarcarlo todo. Pensé que el alma venía aquí para aprender lo más que pueda. Algunos hablan de que vuelven a venir y se reencarna. No es de esos temas de los que te he escuchado hablar. Si lo supiera todo de golpe, me escaparía. No seas impaciente, todo está ordenado y para bien. Mejor dicho, para tu bien. Dios a veces nos manda símbolos. Los símbolos son un lenguaje que el alma puede comprender mejor, pero la mente se interpone y causa confusión a la hora de entender el símbolo, y al final acude a la intuición. El reino del Padre es otra realidad. He venido al mundo para recordarlo. Prepárate pues, imaginando, usa los símbolos. Él los deja caer intencionadamente. No analices. Siente. Estás aquí para experimentar la vida y el tiempo. Dios quiere que pienses, sí, pero especialmente que sientas. Los símbolos te ayudarán a descifrar las oscuridades de la vida. Ellos revelan, velando, y velan revelando. Ellos son la explosión del uno hacia el todo. Ellos son la puerta del reino que estoy ofreciéndote. Y después, cuando abandones la materia, tú serás un símbolo. Al escuchar al maestro, vi que tenía toda la razón. ¿Qué sería del mundo sin la simbología? Ellos nos ayudan a iluminar el destino, y en definitiva, son la llave que abre la mente a lo desconocido. Estaba de acuerdo con el maestro. Un mundo sin simbología sería irrespirable. Recuerda, Él, el Padre, deja caer los símbolos intencionadamente. Por ejemplo, el número 13 representa la Javá, una palabra hebraica que significa el amor. El infinito se lo llama Ein Sof. Cada letra hebraica tiene una numeración. Yu, Hei, Bab, Hei son las 4 letras del tetragramatón, y según las numeraciones correspondientes, te da un significado espiritual distinto para ti, en tu camino del alma. El número 10, la Yod,
es el número predilecto donde se repite en toda la creación, y así, querido mensajero, existen muchas más cosas que pueden desbordar tu imaginación, y esa no es mi intención. Cada alma debe buscar su tikkun, su misión, y nacer de nuevo en el espíritu para entender estas cosas. Como alguna vez te dije, si les cuesta comprender las cosas materiales, ¿cómo pueden pretender abarcar los misterios del reino? Los símbolos son los escalones por los cuales desciende la divinidad. No temas, querido mensajero, que no te asusten. Obsérvalos como otra de las siembras del Padre. Ellos te tomarán de la mano y te aproximará a Él. Ellos te abrirán un horizonte que niega la razón. Ellos, los símbolos, ampliarán tu conciencia y te darán medida a lo que no tiene medida. Te lo he dicho. Ellos, los símbolos, llevan directamente a las profundidades de la divinidad. Ellos alejan y acercan. Según ellos te aproximarán a Él y te alejarán de ti. Ellos son un puente, pero solo podrás cruzarlo de la mano de la intuición. Presiéntelos. Solo así serán símbolos vivos. Si el símbolo no te transmite, es que está por nacer. De ahora en adelante, busca la perla en tus sueños. Así terminó aquella conversación con él, hablando de un tema para mí totalmente nuevo. Creí que eso era tema de escuelas iniciáticas o invento del esoterismo. Por lo que entendí, también en los sueños, a veces, hay mensajes personales que debemos descubrir. Buscar la perla en mis sueños. Es una frase que tendré más presente en mi vida. A la mañana siguiente, el maestro me tocó del hombro y me despertó. Lo vi con la típica trenza de caballo en sus cabellos. Esa era la señal que nos disponíamos a realizar un viaje. Vamos, Malak, despertemos al mundo. Despierta, querido mensajero, la confianza y la esperanza ahora está en ti. Y usó una expresión muy hebrea para celebrar. Lehaim, querido mensajero, Lehaim. Lehaim era una expresión que significaba por la vida. Y con esas palabras me levanté, preparé mi equipaje y comenzamos nuestro viaje. Durante el trayecto, el maestro, como si leyera mi mente, pronunció unas palabras. ¿Qué te preocupa? En el reino debes aprender a hacer la voluntad del Padre y no a satisfacer tus ansiedades. El temor, la ansiedad o la desesperación provienen de la falta de perspectiva. Es normal, porque no conoces el futuro y crees que la vida es solo una. Confía. Estuvimos viajando durante 4 horas y según lo que el maestro me explicó la noche anterior, tenía previsto realizar algunos discursos ante su pueblo. De acuerdo a sus palabras, se trataba de una voluntad de su padre comenzar una gira de predicación. Pero no iba a ser una tarea fácil. Al parecer, las personas tenían ideas preconcebidas sobre Dios, el Mesías y el pueblo elegido. En ese momento comprendí por qué en el futuro el maestro terminaría crucificado en una cruz. Sin embargo, durante gran parte del trayecto el maestro se mantuvo pensativo y en silencio, casi sin hablar. Podía intuir que estaba meditando acerca de las próximas palabras que diría a todos en esta gira de predicación. Los días pasaron sin incidentes. El sábado 22, el amanecer se produjo a las 4 horas y 23 minutos. El clima mejoró notablemente. Se esperaba un día caluroso y despejado. Un día, mientras sostenía una naranja entre sus manos, Jesús esbozó una sonrisa y acarició el brillante fruto. El maestro, con pasos decididos, se dirigía hacia el centro del pueblo, específicamente hacia el templo. Anunció que tenía algo importante que comunicar. Percibí que este era el momento del primer discurso, y sin más preámbulos, siguió su camino mientras continuaba acariciando la naranja. El maestro llegó al templo y dirigió su mirada hacia los congregados. Lo hizo con un semblante pacífico. La observación, que yo calificaría de mutua, se extendió durante algunos segundos. El maestro, con la naranja aún en su mano, rompió el silencio con el siguiente discurso histórico. Plantar el reino de mi Padre en el corazón humano no es sencillo. He venido a anunciar la vida eterna y para cambiar la percepción del rostro oscuro de Yahvé. Dios es un Padre. El resto son asuntos del mundo. No he venido a alterar el espíritu de la ley. ¿Conocéis cuál es el espíritu de la ley? Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Amaos para ser capaces de amar a vuestro prójimo. Ese es el espíritu de la ley y eso no se modificará. Todo lo demás son meros agregados. Anteriormente, consideraban solo como prójimos a los miembros de su propia tribu, lo que significaba que tenían derecho a robar y saquear a otros pueblos en el proceso de conquista de sus tierras. Ahora, estoy ampliando el concepto de prójimo para incluir incluso a nuestros enemigos, ya que no hacemos nada especial, simplemente amando a quienes nos aman.
El reino abarca todo el universo y no se limita a un pueblo especial. La buena nueva no depende de templos, sacrificios de animales, liturgias o incienso, ni actos penitenciales, ni ofrendas de carne ni de sacerdotes. Todo comienza en vuestro interior. Todo esto pertenece al pasado lejano. Os traigo algo que ningún ojo ha visto, que ningún oído ha escuchado y ninguna mano ha tocado. Lo que os ofrezco hoy es un yugo ligero. Hacer la voluntad del Padre es el verdadero pesaje. El sacrificio que los antiguos trataban de llevar a cabo se reemplaza ahora por el acercarse con amor al servicio del prójimo y alcanzando la unidad con Abba. El verdadero sacrificio es el acercarse a Abba. Como dice el salmista, mi bien reside en mi apego a Dios. Estamos sentados en las rodillas del mejor de los padres. Debéis desaprender para ser llenos del espíritu de mi Padre y del espíritu de la verdad, el cual os he dado. Estos dos espíritus trabajarán en cooperación, donde harán morada en el creyente. No imaginéis que he venido a este lugar para realizar milagros con el fin de satisfacer la curiosidad de algunos o para convencer a los incrédulos. Mi reino no vendrá con estruendo y magnificencia, sino que se alcanzará a través del gran cambio que forjará mi Padre en vuestro corazón y en el corazón de aquellos que sean convocados a unirse a vosotros en los concilios del reino. Ahora sois mis amigos, confío en vosotros y os amo, pronto seréis mis asociados personales. Sed pacientes, sed bondadosos, siempre ser obedientes a la voluntad del Padre. Preparad vuestra existencia para el llamado del reino. Aunque experimentaréis gran gozo en el servicio de mi Padre, debéis también prepararos para las dificultades, porque os advierto que será solo con mucha tribulación que muchos entrarán en el reino. Pero para aquellos que han encontrado el reino, su gozo será completo, y serán llamados los benditos de toda la tierra. Pero no alimentéis falsas esperanzas. El mundo será hostil a mis palabras. Incluso vosotros, mis amigos, no comprendéis plenamente lo que estoy revelando ante vuestras mentes confundidas. No os engañéis. Trabajaremos para una generación que busca señales. Demandarán que realice milagros como prueba de que soy el enviado de mi Padre, y serán reacios a reconocer las credenciales de mi misión en la revelación del amor de mi Padre. Mi reino no es de este mundo. Os lo repito, mi reino no es de este mundo. Al hacer un silencio, el maestro observó a los presentes. Todos quedaron asombrados ante sus palabras, porque su mensaje era totalmente nuevo en comparación con el concepto de un Yahvé castigador y justiciero que tenían en sus mentes. Es que Jesús hablaba de un Dios Padre. Todos tenían la idea de un Dios lejano, sediento de justicia, al punto de que ordenaba a un hombre ser juzgado a muerte por hacer leña en el día sábado, el día del descanso. Así como este episodio, docenas de textos en las Escrituras relatan a este Yahvé con un rostro aterrador. A pesar de que los doctores de la ley intentaron darle un rostro más suave, el maestro tomó la palabra nuevamente y prosiguió. He venido a proclamar el establecimiento del reino de mi Padre. Y este reino incluirá las almas adoradoras de judíos y gentiles, ricos y pobres, libres y esclavos, porque mi Padre no tiene favoritos. Su amor y su misericordia son para todos. El Padre que está en el cielo envía su Espíritu para que habite en la mente de los hombres. Cuando yo haya concluido mi misión en la tierra, también se derramará el Espíritu de la verdad sobre toda carne. El Espíritu de mi Padre y el Espíritu de la verdad os establecerán en el reino venidero de entendimiento espiritual y rectitud divina. Mi reino no es de este mundo. El Hijo del Hombre no dirigirá ejércitos en batalla para establecer un trono de poder o un reino de gloria terrena. Cuando mi reino llegue, conoceréis al Hijo del Hombre como el Príncipe de la Paz, la revelación del Padre Eterno. Los hijos de este mundo luchan por establecer y expandir los reinos de este mundo, pero mis seguidores entrarán en el reino de los cielos a través de sus decisiones morales y sus victorias espirituales. Y cuando hayan entrado, encontrarán gozo, rectitud y vida eterna. Los que busquen entrar primero en el reino, luchando por alcanzar una nobleza de carácter semejante a la de mi Padre, poseerán finalmente todas las otras cosas que les son necesarias. Pero os digo con absoluta sinceridad, a menos que busquéis entrar en el reino con la fe y la dependencia confiada de un niño pequeño, no seréis admitidos de ninguna manera. Pero no os engañéis por aquellos que vienen diciendo que aquí está el reino o que allí está el reino, porque el reino de mi Padre no tiene nada que ver con cosas visibles y materiales, y este reino ya está entre vosotros, porque donde el Espíritu de Dios enseña y guía al alma del hombre,
ahí está verdaderamente el reino de los cielos. Y este reino de Dios es la rectitud, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Juan ciertamente os bautizó como un símbolo de arrepentimiento y para la remisión de vuestros pecados. Pero cuando entréis en el reino celestial, seréis bautizados con el Espíritu Santo. En el reino de mi Padre no habrá ni judío ni gentil, solo aquellos que buscan la perfección a través del servicio, porque declaro que aquel que quiera ser grande en el reino de mi Padre, debe primero convertirse en servidor de todos. Si queréis servir a vuestros semejantes, vosotros os sentaréis conmigo en mi reino, del mismo modo que, sirviendo en forma similar a una criatura, yo pronto estaré sentado junto a mi Padre en su reino. Murmullos de descontento comenzaron a ser audibles en toda la reunión. Este nuevo reino se parece a una semilla que crece en tierra fértil. No alcanza su pleno crecimiento inmediatamente. Existe un período de tiempo entre el establecimiento del reino en el alma del hombre y el momento en que madura y llega a su pleno crecimiento en rectitudes permanentes y salvación eterna. Y este reino que os declaro no es un gobierno del poder y de la abundancia. El reino de los cielos no es una cuestión de comidas y bebidas, sino más bien de una vida de justicia progresiva y de creciente alegría en el servicio perfeccionador de mi Padre en los cielos. Porque el Padre no ha dicho acaso a sus hijos del mundo: es mi voluntad que lleguéis a ser perfectos, así como yo soy perfecto. He venido a predicar la buena nueva del reino. No he venido a aumentar las pesadas cargas de aquellos que quieran entrar en este reino. Proclamo un nuevo y mejor camino, y los que puedan entrar en el reino venidero disfrutarán de un descanso divino. Sean lo que fueren los costos en el mundo, sea cual sea el precio que paguéis para entrar en el reino de los cielos, recibiréis muchas veces más en alegría y progreso espiritual en este mundo y vida eterna en el siglo venidero. La entrada al reino del Padre no aguarda a los ejércitos que marchan, el derrocamiento de los reinos de este mundo, ni la liberación de los cautivos. El reino de los cielos está cerca, y todo el que entre allí encontrará una libertad abundante y una salvación feliz. Empecé a temblar. Las complicaciones se hacían presentes antes de lo previsto. Jesús esperó y el tumulto se calmó. Una vez que un silencio aceptable se instaló, el Galileo retomó su discurso. Este reino es un dominio eterno. Los que entran en el reino ascenderán hasta mi Padre. Sin duda alcanzarán la diestra de su gloria en el paraíso. Y todos los que entren en el reino de los cielos se convertirán en los hijos de Dios. Y en la era venidera ascenderán hacia el Padre. Y yo no he venido a llamar a los que están bien, sino a los pecadores y a los hambrientos y sedientos de rectitud y perfección divina. Juan vino a predicar sobre el arrepentimiento para prepararos para el reino. Ahora yo he venido a proclamar la fe, el don de Dios, como el precio de entrada al reino de los cielos. Si simplemente creéis en que mi Padre os ama con un amor infinito, ya estáis en el reino de Dios. El reino de los cielos se basa en tres cosas esenciales: el reconocimiento de la soberanía del Padre, la aceptación de la filiación entre sus criaturas y la ejecución del principio de los principios. Que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. Y ese fue el final. El Hijo del Hombre se retiró del púlpito y se abrió paso hacia el exterior. Yo apuré mi paso para seguirlo. Ese fue otro momento histórico en la vida de Jesús de Nazaret. Acababa de presenciar la primera enseñanza oficial del Maestro. Ahora fue rotundo. Podría haber hablado más alto, pero no más claro. La asamblea no lo sabía, pero en esas palabras se encontraba el contenido de su genuino e innovador mensaje. Su reino no es de este mundo. No era el Mesías prometido por la tradición y los profetas. No se metería en asuntos mundanos. No dirigiría ejércitos. Todas las personas tienen el mismo origen y, por supuesto, el mismo destino. Lo que cuenta es la búsqueda del Padre. El resto se obtiene como consecuencia del amor. El amor es acción. Todos seremos santos, perfectos, pero en el futuro. Ese reino está dentro del ser humano. Lo que sucedió fue que, en suma, nadie en ese día y en ese lugar logró comprender las palabras del Hijo de Hombre. En la Torá, Yahvé se presenta como juez, legislador, rey, salvador y Dios, pero no como un padre. Jesús, en cambio, hablaba constantemente de su Padre, pero, como he mencionado, no fue entendido. No pudo haber tenido un inicio más significativo. Eso es lo que le esperaba: incomprensión, rechazo y mofas. En nuestros tiempos se puede entender por qué Jesús no es bien recibido en la comunidad judía.
y por qué su mensaje fue manipulado por parte del cristianismo durante sus inicios. A la mañana siguiente, desperté con un par de dudas muy fuertes. Jesús hablaba y hablaba de su Padre y de mil maravillas, pero el tema de su muerte aún no encajaba con ese Dios del amor. ¿Acá Dios no está para velar por la seguridad de sus hijos? Al parecer no, de acuerdo al mundo en el que siempre hemos vivido. ¿De qué trata todo esto entonces? Con esas dudas, fui a una playa y lo encontré ahí. Jesús me miró, visiblemente complacido, pero no dijo nada. Nuevamente lo hizo. Otra vez había entrado en mi mente, y terminé haciendo un comentario en voz alta. Nadie merece una suerte así como la que vas a tener pronto. Un hombre justo que será víctima de una terrible injusticia. ¿Cómo Dios puede permitir todo esto? ¿Sabes por qué las hormigas no miran al cielo? ¿Se trata de una adivinanza? No exactamente. Ellas no miran al cielo porque no saben que hay cielo. Comprendo. Bueno, comprendo a medias. En realidad no comprendo nada. Si el buen padre es capaz de imaginar semejante belleza, ¿no crees que sabrá considerar, igualmente o mucho más, la vida de las criaturas humanas? Tienes razón. El Padre es extraordinariamente inteligente. Es capaz de eso y de mucho más. Pero sigo sin entender. La vida es muy dura. La vida es la vida, querido Malak. Háblame, lo necesito. Déjame pensar cómo te lo explico. Y efectivamente, el maestro dio 3 pasos al frente. El mar estaba hermoso en aquella playa. Solo se escuchaban el sonido de las olas. Se notaba el esfuerzo de Jesús en tratar de resumir, nuevamente, algo que escaparía del entendimiento humano, y aún así, hizo fácil lo difícil. La vida no es lo que parece. La vida humana, naturalmente. La vida está pensada para que parezca otra cosa. La vida no es solo lo que se ve. Ahora hablo de la vida, no de la realidad. La realidad es algo mucho más grande. Solo te hablo de la vida humana. La vida humana no es la realidad. Tú lo sabes. Algún día regresarás a la realidad. La vida humana está imaginada de forma que creas que es lo único que tienes. Es otra genialidad del Padre. Y así debe ser. De lo contrario, la vida solo sería una comedia. Vivir es una oportunidad. ¿Recuerdas? También lo hemos hablado. Vivir es un regalo. Te lo proporcionan para que experimentes. ¿Para experimentar el dolor, la ignorancia y la desesperación? Para vivir todo eso y muchísimo más. Vivir es asomarse al tiempo, sentirlo. Allí de donde vienes y a donde regresarás, no hay tiempo. Es aquí en la vida terrenal donde puedes experimentarlo. Después, cuando regreses a la realidad, vivirás sin tiempo. ¿No crees que es bueno que seas consciente de ello? En cuanto al dolor, la ignorancia y la desesperación, ahora no lo entiendes, pero también son experiencias únicas. Solo en la materia, en la imperfección es posible la tristeza, la impotencia del enfermo y la amargura del que sufre y del que ve sufrir. Mañana, cuando ya no estés, nada de eso será posible. El reino de Abba, también lo hemos hablado, es un reino con otras leyes, la perfección invisible. Experimentar. Esa es la cuestión. Así es, Jason, experimentar para que nadie te lo cuente. Vivir es experimentar la limitación porque mañana serás ilimitado. Vivir es dudar porque en tu estado natural no te lo puedes permitir. Vivir es estar perdido temporalmente. Después te hallarás a ti mismo otra vez. Vivir es aceptar la muerte. Tú que en verdad jamás has muerto ni volverás a morir. Vivir es entretenerte en lo aparentemente pequeño e insignificante. Mañana no será así. Cuando regreses a la realidad, podrás experimentar grandes cosas y disfrutar de la vida al máximo. ¿Me estás diciendo es que vivimos para sufrir? ¿Qué locura es esa? No he dicho exactamente eso. Vivir es mucho más. Sufrir es una parte del todo. Te dije que mi respuesta no te iba a gustar del todo. Vivir es todo aquello que seas capaz de imaginar. Vivir es despertar, regresar, llorar, soñar, querer y no poder, caer, alzarse, saber e ignorar. Despertar en la oscuridad sin palabras, aborrecer, amar y dejar escapar, ser amado y dejar escapar, ver morir y saber que vas a morir, trabajar sin saber por qué ni para qué, entregarte, acariciar lo más pequeño, no esperar nada a cambio, sonreír ante la adversidad, dejar que la belleza te abrace, oír y volver a oír, contradecirse, esperar como si fuera la primera vez, enredarse en lo que no quieres, desear por encima de todo, confiar, rebelarse contra todos y contra sí mismo, dejar hacer y sobre todo, mirar al cielo. La vida no consiste en ser bueno o malo. ¿Cómo se te ocurren esas cosas?
La bondad y la maldad forman parte de la vida, pero no son el objetivo. Vivir, como te he dicho, es mucho, muchísimo más. El Padre lo tiene todo ordenado. ¿Entiendes ahora? La vida ha sido dibujada de forma que parezca otra cosa. La vida es mucho más de lo que dicen y ha sido estructurada de manera que no conozcamos su verdadera intencionalidad. Es la única forma de vivir con intensidad y sin trampas. No, no es posible hacer trampas con la vida. ¿Por qué todo esto no es conocido? A eso he venido, a descubrir que el cielo existe, querida hormiga. Levanta el corazón, querido Malak. Todo está dispuesto y ordenado para el bien. Aunque ahora no sepas mirar al cielo, confía, yo te ayudaré. Para eso estoy aquí. Tú harás llegar mis palabras a tu mundo y mucho más. Hay gente que vive sin saber que vive. Por ahora te tengo que dejar. Mi paz te dejo. Gracias por tus esfuerzos en conocer mi mensaje, Jasón. Y así el maestro se retiró de la playa. Y ahí quedé yo, como un perfecto idiota sin saber a dónde ir en esa playa frente al mar como única compañía. El panorama de la vida se hace distinto a la hora de saber que la vida está hecha más para experimentar que para aprender. Una vida humana no está hecha para saberlo todo. Pero en una vida humana realmente puedes experimentar las emociones que nos caracterizan. Y así terminó otra gran jornada.